Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar una vez más en comunicación con ustedes y con todos nuestros amigos. Esperemos que esta clase sea de bendición. Vamos a estar dando nuestra escuela dominical. Estamos viendo el libro de Job y ahorita vamos a ver la tercera lección. Y es en el capítulo 3 de Job. Por si no tiene su cuaderno, hermano de la iglesia local, y usted tiene Biblia por ahí, váyase a Job capítulo 3 y ahí vamos a tener la clase de este día. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, Dios nos dé sabiduría, y Él es el Dios de la sabiduría, y vamos a pedirle que Él nos dé sabiduría hoy para aprender algo nuevo y poderlo aplicar a nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, por la vida que nos das, por estar, Señor Dios, delante de ti, de tu presencia, oh Dios, gracias. Te pedimos, Dios, en esta clase que tú nos des, Señor, de tu sabiduría. Danos entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, abre nuestro pensamiento. Que tú nos des, Señor, el entendimiento de esta clase, Padre, es cosas que a veces no entendemos, pero con tu sabiduría vamos a entenderlas. Danos, Señor, ese entendimiento en cada hogar, en cada persona, Padre. Que abramos nuestro corazón a tu conocimiento, a tu verdad. Y que nosotros, Señor, esta clase no la desaprovechemos, sino que la aprovechemos en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, aleluya, te lo suplicamos, Dios Santo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y voy empezando esta clase, ¿verdad? Que es Job se lamenta. Y vamos a leer estos versos de Job 3, del 1 al 10. Y ahí el subtítulo está, dice: Job maldice el día que nació. Y lo voy a leer yo. Okay. Dice así la palabra de Dios. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Apéenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como el caliñoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan los que maldicen el día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscúrense las estrellas de su alba, esperé la luz y no venga, ni vea los párpados de mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí los ojos de miseria. Aquí podemos ver en estos versos que empieza Job hablando de una manera poética. Y aquí podemos ver también sus amigos cuando después hablan en los ciertos capítulos, van a estar hablando de una manera poética, en poesía, en poema. Y aquí podemos ver el conocimiento de este personaje. Job, aparte del conocimiento que tenía de Dios, de que era temeroso Dios perfecto, también tenía un conocimiento intelectual, un conocimiento de las materias, de las áreas, de la física y de la biología. Y vamos a ver que ellos tienen conocimiento de eso, también sus amigos que vinieron a consolarlo. Y ahora habla en una manera poética estos versos. Y en una manera poética él maldice el día. Y acordémonos que él estaba 7 días, estuvo sin hablar nada. Y esos 7 días que él pasó, el 7 nos habla de algo que es completo, algo que es perfecto. Pues él pasó un completo sufrimiento. Esos 7 días fueron, para mí, lo que entiendo es el clímax del sufrimiento de él. Y nosotros los podemos ver en los versos del capítulo 3, del 23 al final, al 26. Fíjense nada más cómo era el sufrimiento, cómo lo expresa ahora, cómo lo expresa Job, el sufrimiento que ellos tenían, que él tenía. Dice: ¿por qué al hombre que no sabe por dónde vaya y al cual Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido,
y heme acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré ni me estuve reposado, víneme no obstante turbación. Y aquí vemos la expresión más a mí me llega cuando dice mis gemidos corren como aguas. Y ustedes saben, cuando ustedes ven un río, el río cuando corre el agua es algo continuo. Y esto, el sufrimiento que estaba teniendo Job era algo continuo, de gemido tras gemido. Yo no he visto en ninguna persona, ni en mi persona, cuando uno empieza a sufrir de dolores en el cuerpo, por alguna enfermedad, por algo, que haya una continuación. Ya ni digo de 7 días, ni de, ¿qué? 3, 4, 5 horas. No he visto a alguien que 3, 4, 5 horas se mantenga quejándose, y no hay reposo para él. Y en esto vemos que en estos 7 días, pues Job recibió ese clima, ese completo sufrimiento. Acordémonos que los amigos de Job no le quisieron hablar por lo mismo que lo estaban viendo que estaba sufriendo. Tan grande era el dolor que no platicaron con él. Y también Job no habló porque estaba quejándose. Yo me imagino que aquí ya cuando empieza a hablar, se le empieza un poco a dar un poco de alivio en cuestión de sus dolores y empieza él a externar. Y aquí vemos la desesperación de Job, cuando él empieza a maldecir el día. Y la maldición antes, mis hermanos, y hoy también, ¿verdad? Pero la maldición es algo fuerte, así también como la bendición. Si nos acordamos de los hijos de Isaac, o la bendición del padre al hijo era algo tremendo. Lo que el padre decía se cumplía, y Dios hacía que se cumpliera su bendición. También la maldición. Acordémonos de Noé con Cam. Noé maldijo a Cam y le fue mal. Dios bendice a Jacob, que no debería tener Isaac bendice a Jacob, que no debería tener esa bendición, sino que la usurpó de Saúl y le fue bien. Y vemos nosotros que la bendición y la maldición en esos tiempos como que era algo fuerte, algo que se hacía, algo que era real, no nada más eran palabras. Y ahorita me acuerdo también cuando Eliseo, que iba subiendo una colina y unos muchachos se burlaron de él, y Eliseo también los maldijo, y empezaron a salir 2 osos, dice la palabra de Dios, y mataron a esos 42 jóvenes. Eran más, pero dice que nada más 42 murieron por los osos. Entonces era algo crítico. Y cuando Job empieza a maldecir, y también dice aquellos que maldicen, ¿verdad? Era algo tremendo que él estaba pasando. Él deseaba que ese día nunca hubiera sucedido, y que ese día se fuera apeado por tinieblas, nos dice el verso 5, fuera apeado, o sea, que se ponga feo. No quería que ese día fuera bonito, sino que se pusiera feo, se fuera fúnebre, todo oscuro, todo, no hubiera estrellas, no hubiera el sol, estuviera feo el día. Y aquí vemos la expresión de Job en su desesperación. Job estaba desesperado. Cuando uno pasa por una pérdida, según los que han estudiado, cuando uno pasa por una pérdida, dicen los que han estudiado, sea pérdida de sus seres queridos, pérdida de trabajo, pérdida de una relación amorosa o cualquier relación, pérdida de salud. Dicen que las personas pasan por este proceso. Viene la crisis, después viene esto que es la negación, le puse con un signo de menos, la negación, después el enojo, después la depresión, y ya después es la aceptación o la resignación. Y los que han estudiado esto es que los que pasan, no todos los que sufren una pérdida pasan por todos los puntos, ni en este orden. Y yo lo que estaba aquí visualizando es que en esto que nos dicen el del maestro del cuaderno, que cuando pasa alguien por una pérdida, pasa por estas etapas. Y aquí yo lo que estoy visualizando en esta parte es de que Job, cuando tuvo la crisis, no negó que le haya pasado. ¿Okay? Cuando a alguien le pasa, por ejemplo, la muerte de un ser querido, pasa por un periodo de negación, y todo lo que pasa, el funeral, todo eso parece como si fuera un sueño,
no lo está reflejando en su vida, no le llega, no se externa, no llora, y es como que algo que está pasando y que no lo cree. Llega después el enojo, la parte del enojo empieza a echarse la culpa, y si yo le hubiera hecho esto, y si no lo hubiera llevado a tal lugar, o esto que el otro no hubiera pasado, y empieza la cuestión del enojo, de echarse la culpa. Y en la depresión pues ya viene la tristeza, pero una tristeza profunda, ¿no? Cuando pasó eso, empieza ya uno en esta tristeza no hacer sus actividades, no disfrutar la vida, y ya después viene la aceptación o la resignación, de decir, bueno, ya pasó esto, ya no tuve ya control de ella, ni modo. Y en este proceso que pasan las personas, yo veo que Job no negó. Si se acuerdan en el capítulo 2, cuando le dijo a su esposa, cuando le estaba él dando este dolor en su cuerpo, esta enfermedad, que le dijo a Dios, pues bendice a Dios y muérete. Y él respondió en el capítulo 2, verso 10, dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Aquí el pensamiento de Job es todo lo que le estaba viniendo era por parte de Dios. Y lo aceptó. O sea, si él aceptó el bien, también el mal. Pero vemos que acá después viene la desesperación. Hay un enojo, pero Job no se enoja en contra de Dios. Y esto es interesante. Job no se enoja en contra de Dios, no le echa a Dios la culpa. En las futuras lecciones que vamos a tener, vamos a ver que Job no mete a Dios, pero cuando sus amigos empiezan según a decirle, ¿no?, que está mal Job en la manera de que habla, ellos meten a Dios. Y Job empieza también a responder, y bueno, ya es cuando entra Dios en la plática. Pero Job no le echó la culpa a Dios de lo que o no renegó, mejor dicho, en contra de Dios, sino que él empezó a maldecir el día. No se fue con Dios, sino el día en que nació. Él deseaba morir. Y a veces nosotros que no hemos pasado tanto el sufrimiento de este Job, nosotros también a veces hay momentos, y he oído yo personas en la iglesia que dicen, algo les pasa y dice, mejor deseo morirme, ya no vivir más. Y no hemos llegado a lo que Job sintió, es tener la pérdida, fíjese, sufrió todas las pérdidas. Pérdidas de seres queridos fueron sus hijos. Pérdidas de trabajo, pues ahí para mantenerse antes era a través del ganado, él se mantenía de ganado, de ovejas, de camellos, en el transporte, todo eso lo perdió, sus criados, todo eso lo perdió, el trabajo lo perdió. Lo perdió su relación con su esposa, aunque su esposa no se murió, pero en el verso que dice, pues ahí dice su mujer, aún retienes tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Quiere decir, yo no te voy a ayudar. Perdió esa relación con su esposa y perdió su salud. Y Job perdió todo, experimentó todo. Y en el proceso, yo lo que le doy es cuando ya empieza él a molestarse, a desesperarse, es en este enojo, pero al día que nació. Y quiere que ese día desaparezca del calendario. No quiere que exista. No quiere que haya luz. Y él pues empieza a decir, no, yo, después en el siguiente verso, él lamenta su existencia. Y lo vamos a leer ya en la parte B, el Job 3, del 11 al 16. Pero antes de eso, yo quiero platicarles también acerca de otra persona, un profeta que también maldijo su día. Y nosotros vemos que fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, y lo vamos a leer también, porque es algo parecido, que habla las mismas palabras que externa Jeremías, casi las mismas las utiliza Job. Y Jeremías 20, 14 al 18. Y dice así. Dice, díjome entonces Jehová, creo que, no, perdón, 20, estoy leyendo mal, capítulo 20, ahora sí, del 14 al 18, dice, maldito el día que nací, está hablando Jeremías. Debe comentarles algo acerca de Jeremías. Jeremías estaba sufriendo por predicar la palabra. Acuérdense que el contexto de Jeremías, él fue el último profeta
cuando ya vinieron los babilónicos a cautivar a Israel. Y Dios lo estaba mandando, ve y predica, ve y diles que si no se cambian su conducta, va a venir alguien y se los va a llevar cautivos y van a morir algunos. Y estaba predicando la palabra de Dios, y por predicar la palabra de Dios, pues era acechado. Lo encerraban, lo ponían en cepo. En este capítulo 20, un sacerdote que se llamaba Pashur fue el que lo puso en cepo. Nos dice el capítulo 22, dice: Pashur hirió a Jeremías y púsolo en un cepo que estaba en la puerta de Benjamín. Entonces, Jeremías, que cuando decía la palabra de Dios sufría. Y este era el contexto de Jeremías. ¿Okay? Y un momento llegó Jeremías que dijo: yo no quiero predicar la palabra de Dios. Pero dice ahí que era más fuerte la palabra de Dios, que él venía como fuego en su vida y pues lo vencía, y él seguía predicando la palabra de Dios. Entonces Jeremías, cada vez que predicaba la palabra, tenía sufrimiento. Y aquí, cuando él externa este tipo de sufrimiento, cuando es herido, es menospreciado por el pueblo, empieza a decir lo mismo. Y voy a seguir leyendo. Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me parió no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre concebimiento perpetuo? Dice: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Es el mismo pensamiento de Jeremías, el mismo pensamiento, expresión que tiene Job. Así es que aquí podemos nosotros un poquito entender lo que están sucediendo estos dos personajes, en cuestión de que no es fácil. Por un lado, Job, no es fácil lo que pasó, todas las pérdidas que tuvo. Y por el otro lado, no es fácil lo que pasó con Jeremías también. Los dos no la debían, no estaban sufriendo por su culpa, los dos. Estaban sufriendo por algo que pues no era de ellos. ¿Ok? Y bueno, y les puse esto porque es interesante ver que no solo Job se lamentó del día, no solamente Job maldijo el día, sino también el profeta Jeremías. Y ahora sí vamos a la siguiente parte, que es lamenta la existencia. Y la de Jeremías también hace lo mismo, pero ahora vamos a ver cómo lo expresa Job. ¿Ok? Job y dice así, desde el verso 11, dice: ¿por qué no morí yo desde la matriz? Casi las mismas palabras que utiliza Jeremías las dice él. ¿O fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué no me previnieron las rodillas, y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que poseían el oro, que henchían sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan el perturbar, y allí descansan los de cansadas fuerzas. Allí asimismo reposan los cautivos, y no oyen la voz del exactor. Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a los tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Y aquí Job está expresando esa diferencia en lo que hay entre lo que es la persona que está viva y los que han muerto. Y nos hace visualizar como el que se muere ya no tiene sufrimiento. Y nosotros sabemos que en el cuerpo no. Aquí Job está nada más dando en la cuestión del cuerpo humano. Ciertamente los que se mueren pues ya no sufren de enfermedades, ya no les llegan afanes de esta vida. El muerto ya de eso descansa. Eso es lo que está diciendo Job. Porque Job sí creía en cuestión de una vida futura después de morir. Y hay veces que malentendemos este concepto, y hay algunos que creen que a nosotros nada más cuando morimos vamos a estar ahí
Todos, todos. El bueno y el malo vamos a estar ahí durmiendo nada más. Y ya después vamos a ser despertados. Pero no, en esta parte, Job lo que está haciendo es la diferencia de lo que es el cuerpo, de los que ya murieron. Ellos ya no se preocupan por qué van a comer, ya no se preocupan por si están enfermos o si las guerras, las hambres. Los que están los muertos, ya muertos, su cuerpo ya no se preocupan de ello. Pero sabemos que nosotros a través de la Escritura, y también Job, sabe que va a haber vida después de la muerte. Si nosotros vamos a Job 19, 25 al 27, ¿ok? Vamos a ver que Job tiene un conocimiento acerca de la vida futura, porque él es el que habla estas palabras. 19. ...25 al 27... dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechada esta mi piel, aún he de ver a mi carne a Dios. Acá en el capítulo 3 estamos hablando solamente de la comparación, los muertos ya no sufren como yo estoy sufriendo, ¿ah? Pero él sabe y entiende que después de muerto él también va a vivir, y él dice: y yo después de que mi piel sea deshecha, dice, aún he de ver en mi carne, dice, a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Aquí vemos en esta escritura que Job sabe que hay una vida después de la muerte. Y en esta, cuando dice mi Redentor vive y al fin se levantará el polvo, quiere decir de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabía Job de esto, y ahora sí, vaya en su pensamiento cuando estábamos poniendo en qué tiempo está viviendo Job. Job está viviendo en el tiempo después de Saúl, antes de Moisés. Y ya desde ese tiempo tenía ese conocimiento las personas, de que había resurrección, de que había un Redentor que iba a venir, de que había vida después de la muerte. No sé si él supo acerca de Enoc cuando Dios se lo llevó, porque Enoc también fue mucho más antes, me imagino que sí, pero ellos sabían que hay un Dios que va a juzgar las cosas. Y ya después de las siguientes lecciones vamos a ver la plática entre los amigos, que vemos que hay un juicio, ¿ok? Pero él sabía de lo que había una vida después de la muerte. Él sabía que había personas impías que iban a sufrir, porque habla del infierno. Y hace una diferencia entre lo que es el sepulcro y el infierno en Job 26:6. Y nosotros nos vamos a esa escritura, y también aquí en esta Job está hablando, ¿okay? Dice así: el sepulcro delante de Dios está descubierto, y el infierno no tiene cobertura. Habla la diferencia entre sepulcro y el infierno. Y lo que agarran las palabras Seol y Gehenna. Lo que es Seol, el sepulcro, dice, delante de Dios está descubierto, él lo ve, pero Dios también ve el infierno. Y el infierno, en comparación con el sepulcro lo pueden cubrir. La profundidad de un sepulcro es 2 metros, 2 metros y medio. Es lo que es el sepulcro. Pero el infierno es algo más profundo y no tiene cobertura. Job tenía entendimiento de acerca del infierno, y aunque Job no habla acerca del paraíso, nos hace visualizar en los versos del capítulo 3, cuando él dice que él iba a estar con los reyes, con los consejeros de la tierra. Estamos viendo que él sabía de un lugar de las personas buenas a donde iban a ir a descansar. Y él se consideraba una persona buena, y después lo vamos a ver en las siguientes lecciones, que él se consideraba una persona justa, buena y limpia. Y él creía que cuando moría iba a ir a ese lugar de descanso donde estaban los reyes, estaban los príncipes. Y vemos que cuando nosotros en la escritura, Dios, los que creamos en él y nos vayamos con él, nada más va a haber 2 clases: vamos a ser reyes o sacerdotes de él. Y él sabía, Job, sabía de que había un lugar donde se iban a descansar este tipo de personas buenas. No menciona paraíso, pero refiere a eso. Pero también refiere acerca de los impíos, ¿ok? Los impíos también se van a un lugar.
Y aquí habla acerca del sepulcro. Una cosa es el sepulcro donde uno deja el cuerpo, pero el alma que es eterna, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir, ¿a qué lugar se va? Y habla esta diferenciación, habla acerca del infierno. Y dice, el infierno, dice, no tiene cobertura. Y es algo que el hombre no lo puede cubrir, ni porque le ponga más material o tierra, es algo profundo. Y yo quiero irme a la historia que el Señor dijo acerca de lo que es el infierno. ¿Se acuerdan? Allí en Lucas 26, en Lucas 16, 26. Esta es una historia conocida que nos habla acerca de de Lázaro, el mendigo y el rico. Y en esta escritura, pues empieza el rico que vivió en fiestas y despilfarrando el dinero y todo eso, y no ayudó a Lázaro en nada porque estaba enfrente de su casa y él mendigaba el pan y todo eso. El rico se fue al infierno y el Lázaro se fue al seno de Abraham, que es el paraíso. Y en esta parte que yo agarro este verso, porque les digo en esto de que lo que es el infierno, dice que no tiene cobertura, permítame tantito, Lucas 16, 26. Y dice así, ya el rico en el infierno le habla, ve ahí a Abraham, le dice, Señor, manda a Lázaro para que moje un poco de su dedo y me venga a dar alivio en esta tormenta, en esta llama tormentosa que estoy. Y él empieza a decir a Abraham, ¿sabes qué? Que nadie puede ir, nadie puede pasar del paraíso al infierno, ni del infierno al paraíso. Y dice el verso 26, y además de todo esto, dice, una grande suma está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y cuando habla Job de esta cima, es una cima con S, no con C. Cima con C es el punto más alto de una montaña. Pero cima con S es el punto más bajo de algo que está profundo. Aquí en este dibujo pudiera ver que la cima es acá la depresión, en este concepto de cuando empiezan los dolores, todo, la cima es lo más profundo. Ahora imagínense, nosotros no hemos pasado a esa vida espiritual, donde ya no está el cuerpo, sino ya es todo espiritual. Pues el infierno, los que están en el infierno, según la escritura, pueden ver lo que está arriba en el cielo. Y los que están arriba en el cielo pueden ver lo que está en el infierno, pero no pueden pasar. Y esto es lo interesante, de que Dios les puso una cima, una profundidad extrema. Y si te imaginas el universo, cómo está con la atmósfera y todo eso, imagínate cuánto espacio no ha de haber que no pueden pasar. Ni los del paraíso para el infierno, ni los del infierno pueden salir de esa llama tormentosa. Entonces existe el infierno, el lugar donde los impíos, los que obran maldad, se van a ir. Y existe el paraíso donde las personas buenas se van a ir. Y les digo esto porque una vez más parece ser que los primeros versos del capítulo 3 de Job, como que Job dice, bueno, llegamos y pues todos descansan ahí, ¿no? Los buenos y malos están descansando, ya no sufren. Pero la verdad es que sí sufren en el alma. No en el cuerpo, pero en el alma. Y aquí Job, acordémonos que él está molesto, ¿eh? Él está manifestando esa molestia. Está desesperado por lo que está aconteciendo en su vida y lo que le pasó. Y en esa desesperación habla estas palabras. Pero una vez más, yo recalco, Job está hablando acerca solamente del cuerpo, porque él creía que en la resurrección va a haber una vida después de la muerte. Él creía que el sepulcro es una cosa y el infierno es otra cosa. También aquí nosotros podemos ver después en otros versos de Job que también habla y hace referencia de Job, del infierno con la muerte, y los hace en una manera de que están vivos. Y la muerte nosotros sabemos que es un espíritu, está vivo, pero no me había imaginado yo del infierno como algo vivo, que tiene oídos y puede oír. Y vemos nosotros que en el Apocalipsis
Dios va a mandar a la muerte y al infierno al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces ya es el lago de fuego, es el destino final de todos los impíos, de todos los que obran maldad. Y bueno, con esto quiero decirles acerca de lo que está pasando Job y su pensamiento acerca de lo que es el sufrimiento que tuvo. ¿Qué podemos decir? Job, aquí Job, ¿falló Job? Esa es la pregunta. ¿Fallaría Job? Yo digo que no. Dios sabía que iba a haber esa cuestión y nos conoce Dios, a Dios no le caemos de sorpresa. Él sabía lo que iba a pasar con Job, que se iba a desesperar, que iba a hablar, y imagínense, y justificadamente, yo diría muy justificadamente, por todo lo que le había pasado. Y les digo, si nosotros con poquito ya queremos morirnos, ya queremos con poquito, pues imagínense Job. Ahora está el otro ejemplo de Jeremías, que también ya deseaba morirse, ya deseaba no existir. Entonces esto, mis hermanos, nos llega a nosotros a entender acerca de aquellos que sufren. Tengamos este concepto de la manera como ellos están sufriendo y tengámoslos pues un poquito de sentimiento, de entendimiento de lo que están pasando, para no juzgarlos pronto, ¿no? No ser, y ya después vamos a ver las futuras lecciones, no ser como los amigos de Job, que lo empezaron a criticar a Job. No, vamos a entenderlo, lo que está pasando, y a lo mejor no está pasando gran cosa, pero para él es una gran cosa. Y la cuestión es de que todos estos procesos, hay algo que aprender. Aquí ya yo le puse en una imagen que vi en el internet también aprendizaje. Vamos a aprender de lo que nos pasa en la vida, porque todo, dice la palabra de Dios, obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Así es que todo lo que nos pase, bueno, vamos a reflexionarlo, vamos a entenderlo, porque todo sirve para bien. Esta es la lección de hoy, mis hermanos. Yo diría, Job también salió con éxito, aunque renegó. También David, si usted ve los salmos, también David dice, Señor, ¿hasta cuándo no haces justicia? Dios, mira cómo mi enemigo me oprime y tú no haces nada. Y David sí le está diciendo a Dios, Pero bueno, Job para mí fue una persona justificada, que pasó por todos estos sufrimientos. Y otra vez, pasó de todo, de todo. Pérdida de seres queridos, pérdida de su trabajo, pérdida de relaciones y pérdida de todo. Y vamos a comprenderlo. Hermanos, esto es todo. Esperemos que hayamos entendido y comprendido algo acerca de este capítulo 3 de Job. Vamos a orar, y en esta misma oración vamos a entrar en lo que es el servicio, un servicio del AMIP, Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía. Y este servicio es un auxiliar que ayuda para que las marcas de los campos del bosque, ahí en Carolina del Norte, se mantengan, y también lo que es la primera casa, donde es la primera asamblea, y también el monumento donde descendió el Espíritu Santo en aquel entonces. Así es que este servicio vamos a empezarlo, vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios nos dio en esta escuela dominical, y también vamos a orar para que Dios nos bendiga en este servicio. Amén. Así es que póngase de pie y vamos a orar a Dios, y si quiere hincado, hínquese también. Padre celestial, Dios altísimo, Padre santo, te doy gracias, Señor, por tu amor, tus bendiciones, porque tú eres bueno, Dios. Jehová, danos entendimiento, porque no nos ha pasado, Padre, lo que tu siervo Job pasó, pero te damos, Señor, la honra y la gloria, oh Dios, porque tú tienes todo en control, y tú nos has, Señor, dado, Padre, tantas bendiciones, Padre, y te damos gracias por ello. Bendícenos, Jehová, danos entendimiento y sabiduría, Padre, para no renegar en contra de ti. Abasharé, Jehová, de todo lo que mal nos suceda, para no estar en contra de ti, así como tu siervo Job, que no estuvo en contra de ti. Te damos gracias, Señor, por esta clase. Da entendimiento a cada hermano y hermana, y te pido también que en el servicio de hoy tú nos bendigas con tu presencia, aleluya, con tu Espíritu, aleluya, Santo, con tu Espíritu Santo, Señor. Derrama, Señor, tu gloria sobre cada persona, sobre cada amigo que nos está oyendo. Derrama tu bendición, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde estén, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria
allí donde estén, Padre Celestial. Bendícelos con tu presencia, bendícelos con tu paz. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplicamos, Señor, que tú estés en medio nuestro. Aleluya. Amén. Y si tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 5. Isaías capítulo 2. Amén. Amén. Vamos a leerlo puestos de pie, hermanos, ahí donde estén. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Y nosotros entendemos, que ahora nosotros somos ese pueblo de Dios, ese pueblo espiritual, esa Jerusalén espiritual, somos nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a empezar en unos cantos. ¿Puedo dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a cantar este canto y escúchelo si no se lo sabe, y alabe a Dios ahí por sus grandes maravillas. Amén. Amén. Jeremías, profeta inspirado, en el libro de Dios escribió de un ave de muchos colores, aleluya, que representa la iglesia de Dios. Los colores representan las razas redimidas con la sangre de Jesús. Todos juntos formamos la iglesia que comprara Jesús en la cruz. Muchas aves están en contra de ella, buscando errores para criticar, pero ella se acusa. Aleluya, aleluya. Y errores no los podrán hallar. Sus enseñanzas están en la Biblia. Su gobierno procede de Dios, como la esposa está sujeta a su marido, no está la iglesia sujeta a su sacerdote. Siendo
todos juntos formamos la iglesia que comprará Jesús en la cruz. Muchas aves están en contra de ella, buscando errores para criticar, pero ella se ajusta a la Biblia y errores no los podrán hallar. Sus enseñanzas están en la Biblia, su gobierno procede de Dios, como la esposa está sujeta a su marido. Nuestra iglesia sujeta a su hacedor, cierto gozo de ser miembro de ella, que mi doble es destino allá, en el cielo donde mora la justicia, donde mi alma un día descansará. Oh, cuando vea a Jesús como es, aleluya, vamos a leer. Dios descenderá y el ave de muchos colores a encontrar la vía. Aleluya, ¿cuántos esperan que Él venga? Cuando venga Jesús por su iglesia, con trompeta de Dios descenderá y en el ave de muchos colores a encontrarla. Cuando venga Jesús en su iglesia, con trompeta de Dios descenderá, en el ave de muchos colores, a encontrarla mi alma saldrá. Aleluya, cuando sea ese día glorioso que vamos a ver a nuestro Señor ahí en el aire y nosotros nos vamos a ir con Él. Puedes decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Aleluya. ¿Somos el pueblo de Dios? Amén. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para saber las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Señor, somos el pueblo de Dios. Su sangre no le dio a pasar, es su espíritu Dios. Para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. Podemos callar, anunciaremos al mundo, aleluya, de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Amén. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados a Señor, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos, hermanos, a su a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Oh, santo, aleluya. Sí, Señor, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Oh, que sea hoy, Señor, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, amén, de su amor y verdad. Y su amor, y su amor, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, aleluya. Aleluya. Que eso sea pronto, hermanos. Su amor, el amor de Él, sea con nosotros para notificar esas virtudes que Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Vamos a reconocerle a Él como nuestro Dios, como nuestro Alfa y Omega. A ti
el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Padre Santo, a ti el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Sí, Señor, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo seré. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio, aleluya, a ti, oh Señor. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes, Señor, mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y díganlo, levante sus manos y díganlo. Que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. Que siempre viva en tu voluntad. Vale, dígalo una vez más. Que siempre viva en tu voluntad. Amén, así sea, Aleluya. amén. Porque haciendo la voluntad de Dios estará nuestra alma en paz. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, por si hay alguna necesidad. Vamos a orar por aquellos que están enfermos y vamos a orar por la iglesia. Y después de esta oración, pues ya viene lo que es la palabra de Dios. Así es que vamos a orar, hermanos, y hínquese ahí donde está y vamos a pedirle a Dios si usted tiene alguna necesidad. Póngasela a Dios y Él va a contestar. Oramos. Padre Celestial, Dios eterno, bendito Padre, te damos, oh Señor Dios, la honra y la gloria, oh Dios.
Tú sabes, Señor, si tus hijos, Padre, tienen alguna petición, pero oramos por cada una de ellas. Que tú obres, Señor, con tu poder y tu gloria. Obra en mis peticiones personales. Aleluya, gloria a Jehová, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Obra en el liderazgo de tu iglesia, santifícalo, Dios. Obra, Señor, en cada joven, en cada niño. Salva, Señor, salva con tu diestra de poder. Sana, Señor, con tu poder, oh Santo, en el nombre de Jesús. Glorifícate, oh Dios, en cada petición de hermano, hermana. Provee, Padre, si no tienen alimento, provéeles, Dios, en el nombre de Jesús. Guárdales, protégeles, Señor, de todo lo malo. Y bendice a tu pueblo, Señor, con prosperidad y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede dar gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Y bueno, paso el tiempo a nuestro hermano Arturo. Él es el que nos va a estar trayendo la palabra de Dios. Y Dios le bendiga, hermano Arturo. Este es su tiempo. Aleluya, gloria a Dios. A través de esta transmisión, y le damos gracias a Dios por un día más que Él nos concede en este tiempo. Este día quisiera hablarles de una historia de la Biblia, de una historia de un personaje que pudiéramos tomar un ejemplo de él, un ejemplo vivo para nuestras vidas por lo que estamos pasando en este tiempo. Parece como que hay momentos, hay ocasiones en los cuales las dificultades y los problemas de la vida, de las circunstancias que estamos pasando, nos agobian de tal manera que nuestro espíritu se conmueve, nuestra carne resiente. Pero nosotros podemos tomar el ejemplo de estos personajes de la Biblia, cómo el Señor pudo allanar, cómo el Señor pudo resolver, cómo el Señor pudo complementar la vida, aquellos que necesitaron aquel consuelo, aquellos que necesitaron aquella ayuda del Señor, la tuvieron. Y nosotros eso esperamos y confiamos, como decía el canto que hace un momento cantábamos, somos hijos de Dios. Y amén. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que como el Padre se compadece de los hijos, Dios se compadece de los que le temen. Y nosotros somos sus hijos, que tenemos y sentimos el temor de Él, para servirle, para agradarle, para adorarle. Vamos a pasar al desarrollo de este mensaje que en esta tarde traemos para que podamos recibir a cada uno de nosotros, podamos recibir el consuelo, el consejo o la ayuda espiritual que necesitamos. Amén. Pero antes quisiera que oráramos al Señor para que Él tome control de nosotros, que Él tome control de este mensaje, que su Espíritu Santo lo dirija a cada uno conforme lo necesitamos. Oremos. Buen Padre, Señor, Padre, Dios Santo, Dios bueno. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú en esta parte, Padre, nos des, Señor, tu palabra. Tome el control en este momento, Padre. Tú conoces las necesidades, tú conoces nuestro ánimo, tú conoces, Señor, nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda hacer el efecto que tú quieres, Señor, en este momento, en cada uno de los oyentes, en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra sea el aliento, que tu palabra sea el alimento, que tu palabra sea nuestro guía, que tu palabra sea nuestro consuelo. Te lo ruego, te lo suplico, Padre Celestial, que nos des el entendimiento, el razonamiento, la comprensión, y danos la libertad para predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, les hablaba acerca de esta historia que en nuestro libro, rico en acontecimientos, rico en testimonios, rico en tantas cosas que pasaron y que aquellos escritores plasmaron en el libro, la palabra de Dios. Quiero hablarles de un príncipe de los
los sacerdotes, un príncipe, los sacerdotes, un príncipe de una sinagoga. Este príncipe principal se llamaba Jairo. Realmente este hombre, este personaje, era una persona que participaba en la vida, en las acciones que tenía la sinagoga o que hacían en la sinagoga. Venía siendo como un director, porque arriba de él estaba un presidente. Según en las palabras griegas, él estaba bajo un chazán, que era el jefe, vamos a decir, y él era el rosh en griego, que quiere decir el director. Él era el encargado de dirigir las pláticas, de dirigir las enseñanzas, de decir quién iba a leer la ley, etcétera, etcétera. Este príncipe de la sinagoga llamado Jairo tuvo un problema, tenía un problema, y un problema serio. Y aquí lo vamos a relatar en Marcos capítulo 5, del 22 al 24. Leemos esta escritura, y todas las escrituras las leemos en el nombre de Jesucristo. Decíamos que el Señor Jesucristo reprenda todo espíritu contrario a su palabra. Amén. Para que esta pueda fluir desde aquí, desde esta mesa, hasta el último que nos esté escuchando en cualquier lugar del mundo. Amén. Nos escuche. Dice así su palabra. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, Jairo, al Señor Jesucristo, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte. Este era su problema. Tenía una hija que estaba grave y que en esa gravedad estaba para morirse. Entonces le dice: ven y pondrás la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que este hombre tenía fe, porque dice: vivirá. Pon sus manos y vivirá. Y fue con él, el Señor Jesucristo fue con este hombre, este príncipe de la sinagoga, y le seguía gran compañía. Le apretaba. Era mucha gente la que iba tras el Señor. Dice que le apretaba, era que apenas caminaba. Hay una cosa que quisiera comentar antes de proseguir adelante en la escritura. Jairo, como lo hemos dicho, tenía un problema, pero él sabe a quién acudir, él sabe a quién dirigirse en ese problema. Esa es una de las primeras enseñanzas que nosotros debemos de entender y de ejecutar. Cuando tenemos un problema, realmente debemos de saber, debemos de conocer, debemos de entender a quién vamos a acudir para que nos resuelva ese problema que tenemos, este problema de enfermedad. Punto número 2, Jairo busca al Señor, uno busca, que es una cosa que nosotros debemos de hacer para resolver nuestros problemas también, y cuando lo haya, cuando lo encuentra, le ruega que vaya a su casa, el ruego. Esta es una situación, una forma de pedirle, y nosotros sabemos que nosotros a través de la oración es una manera en la cual le rogamos, le suplicamos, le pedimos al Señor por nuestro problema. Jairo le ruega que vaya a su casa, que habite en su casa. Qué importante es que el Señor Jesucristo esté en nuestras casas. Amén. Punto 3. Este hombre se humilla. Ojalá que nosotros pudiéramos, cuando llegamos con nuestras necesidades, primeramente humillarnos delante del Señor. Él se humilla, se postra a sus pies, o sea que se hinca poniendo su rostro hasta la tierra. Le adora. Lo importante es la adoración antes de suplicar por una necesidad. Y le ruega por su necesidad. Jairo, al hacer todo esto, él creía que el Señor Jesucristo haría una obra. La petición de Jairo urgía. Y dice, como acabamos de leer, que su hija estaba a la muerte, estaba grave. Pero dime qué pasó, qué situación fue enseguida. Al Señor lo detuvieron. Había que hacer una caminata del lugar donde estaba el Señor hasta la casa de Jairo. Y ahí, en ese momento,
se interviene una mujer. Allí esa mujer de flujo, que usted puede leer subsiguientemente en los versículos, le quita tiempo al Señor, le quita ese momento. Yo me pregunto, ¿cuál sería la reacción de Jairo, teniendo su problema, teniendo la desesperación, la angustia de que su hija se le estaba muriendo? Cuando hay estas ocasiones, cuando llegan esos momentos de desesperación y angustia, pudiéramos decir que muchas veces se pierde la fe, se pierde la fe en aquello que vamos pidiéndole al Señor. Quizá en Jairo pasó o no pasó, no lo sabemos, pero el asunto es que pudiéramos decir que aquel momento para Jairo fue más crítico, por saber, por estar viendo que el Señor se estaba allí deteniendo cuando urgía que él tuviera solución a su problema. Esto era una cosa muy, muy seria para Jairo. Él así estuvo. Entonces, vemos en Marcos 5, del 35 al 43, dice que cuando iban a la casa del príncipe de la sinagoga, en el versículo 35, y llegaron unos y le dijeron: tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Detente, ya no lo fatigues. Aquí hay una cosa muy importante, amados amigos y hermanos que me escuchan. Hay una cosa importante aquí, que la gente que usted sabe y conoce, que a veces participa, toma parte activa en nuestros problemas, esta gente le dice: ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija, ya el problema, ya no se perdió el problema, se perdió la situación, ya no lo molestes. Pero nosotros vemos que dice el versículo 36, mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas. Cuando oye el Señor Jesucristo que aquella gente le está dando esa razón de la situación que ahora prevalecía en su casa y que su hija ya no estaba grave, sino que estaba muerta, el Señor le dice: no temas, no tengas miedo, no te atemorices, cree solamente. Aleluya. Eso es necesario. Qué importante, qué necesaria es la fe. Qué es necesario creer en aquello que le estamos pidiendo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Me causó muy, muy grande sorpresa de lo que está pasando en este tiempo en un hospital bautista del norte de este país, de Estados Unidos, pidiendo a los que vencen a la enfermedad, al virus, lo están despidiendo con un coro que dice: cree solamente. Aleluya. Y con el Espíritu me habla, porque eso es lo único que podemos tener que hacer: creer en que Dios puede ayudarnos. Amén. Sigue diciendo: y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, sus 3 amigos, y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Una consolación, como cristianos nosotros sabemos, como decíamos en la otra ocasión, cuando Pablo dijo a la iglesia en Salónica que nosotros no tuviéramos miedo o temor como los que no tienen esperanza, porque aquellos sus muertos no saben a dónde se van, pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que nosotros sabemos a dónde nos vamos. Amén. A dónde vamos a ir cuando nosotros nos vayamos de este mundo. No tengan temor como aquellos que no tienen esperanza, decía Pablo, y es el Señor Jesucristo el que le está diciendo a este Jairo: tu hija no está muerta, Jairo. Aleluya. Una consolación de fe, una consolación de esperanza, una consolación de consuelo. No está muerta tu hija, está durmiendo. Ya sean burla de él,
lógicamente, como muchos se burlan de nosotros por nuestras creencias. Mas él, el Señor Jesucristo, echados fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Aleluya. La muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años y se espantaron de grande espanto. Esto aquí hay una cosa muy interesante, hermanos, que el rey, el amo, el dador de la vida, ahora vence a la muerte, como decíamos en el sermón pasado de la resurrección. Y dice, mas él les mandó mucho que nadie los pidiese. Perdón. Y que les dieran de comer. Esto era porque al Señor no le gustaba la fama. Al Señor lo que le gustaba era que si había una gloria que darle, se la diera. Amén. El aviso de la gente, hermano, es una cosa notoria. Tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Nos damos cuenta que la gente participa en nuestros problemas, sí. Pero que a veces la gente nos da malos consejos, nos da malas razones, nos da razones equivocadas y tenemos que esperar lo que diga el Señor. Primero, la gente participa, para bien o para mal, participa activamente. Segundo, nuestra fe es probada, porque cuando alguien dice, esto ya se perdió, esto ya se acabó, o esto ya no moleste más, Dios tiene siempre una respuesta para nosotros. Aleluya. Dios tiene un remedio para nuestro problema. Y esto es importante. Cuando la gente dice, todo se acabó, ya no hay remedio, acepta tu dolor, acepta tu sufrir. Nosotros podemos saber que hay quien puede remediar nuestro dolor, nuestra angustia. La respuesta del Señor a todo esto, en el verso 36, es una respuesta en la cual voy a ir culminando este mensaje. Y no temas. Ese es el mensaje, el consejo, la respuesta del Señor. No temas, cree solamente. Cuando llegan allá y ven ese lloro, ese alboroto, hay personas que se están lamentando por el problema de Jairo, ya por la muerte de Jairo, la muerte de su hija, sí. Ya se están lamentando, se están llorando. En ese tiempo había personas que les pagaban para que lloraran, personas que les pagaban para que se lamentaran, sí. Pero esta situación, nosotros vemos que parece como que la cosa estaba ya muy afectada, muy inclinada a la pérdida, a la derrota. Pero nosotros sabemos que esa no era la respuesta. La respuesta la tenía el Señor y la ejecutó el Señor de esa manera como nosotros lo acabamos de leer. Ahora mire lo que dice temor. ¿Qué es el temor? Temor es miedo. Pero viendo la especificación, la interpretación, el significado de esta palabra pasión, temor es una pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran malas o dañinas o peligrosas. Ajá. Esto fue lo que sintió Jairo, temor, sintió un ánimo que estaba muy bajo y le hacían rehuir o rechazar las cosas que se consideraban malas para él o que eran dañinas o peligrosas. Pero el Señor le dijo, no temas, no tengas miedo. También quiere decir que es un recelo de un daño futuro. El temor infundado, porque hay un temor infundado. No hay que temer a ese temor, porque cuando ese problema, esta angustia, tiene solución, no tenemos por qué tener miedo. Dice Isaías 41:10, no temas. Palabra del Espíritu Santo a través de Isaías en el capítulo 41, el versículo 10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, aleluya, que yo soy tu Dios. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios.
ese momento crítico, en ese momento angustioso, en ese momento difícil, nosotros debemos de oír esas palabras de nuestro Señor, que dice: no tengas miedo, no desmayes, tenemos un Dios, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Y oiga, que te esfuerzo, o sea, nos da la fuerza. Amén. Siempre te ayudaré, tenemos su ayuda, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir, siempre estaré apoyándote, sosteniéndote. El temor real, en el temor real no hay nada que temer con el Señor de nuestro lado. Aún el temor que sí nos está acusando. Ya vimos el temor infundado. Ahora el temor que realmente, por lo cual nos debemos sentir miedosos. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Oh, cuántos miles en el mundo de gente han andado en valle de muerte. Pero esta es la promesa del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No tengamos miedo aquí, porque sabemos que Él está con nosotros. Dice: porque tú, Dios, tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. En este momento, hermanos, pudiéramos definir: el Señor de la vida va contra la muerte. El Señor de la tristeza, el Señor de la alegría, perdón, va contra la tristeza. Sí. Nosotros sabemos que ese Señor es el que nos puede solucionar cualquier problema. ¿Quiénes se burlan de nuestra fe? ¿Quiénes se burlan como se burlaban aquellos cuando el Señor dijo que la hija de Jairo dormía? Habrá quien se burle, pero nosotros sabremos que nuestro Señor nos tomará de la mano y nos sacará adelante. Sabemos que nuestro Señor nos dará la paz. Sabemos que nuestro Señor quitará nuestra aflicción. Amén. Cuando Él haga, cuando Él actúe, cuando Él diga, cuando Él hable, podrá darnos la solución a los problemas. El Señor es nuestro vencedor. El Señor es el que pelea por nosotros y nos tomará de la mano para tomar victoria en este asunto o en el problema que tengamos nosotros. El Señor de la paz va contra la desesperación. Sí. El Señor del amor va contra el rencor, va contra la amargura, va contra la angustia, va contra el dolor, va contra el miedo. Él cambia la situación. Aleluya. En el momento que nos clamamos a Él. El Señor y Dios Todopoderoso, que está de nuestra parte, va contra todo lo malo que nosotros sintamos. Vamos al Señor, amén, sabiendo que nuestra situación, sabiendo que ese es nuestro problema, sabiendo cuál es lo que nosotros necesitamos. Vamos al Señor. Él nos va a librar de todo mal. Si tenemos al Señor con nosotros, oiga bien, si tenemos al Señor con nosotros, no hay que temer. Amén. Quiero platicarles una anécdota para ir concluyendo. Había un niño que su padre era el capitán de un barco de pasajeros. Y en sus tiempos de vacaciones este niño fue con su padre a un viaje. Y los tomó una tormenta, una fuerte tormenta, que el barco parece que se hundía. Y él estaba en su camarote, estaba descansando, estaba durmiendo el niño. Y la gente estaba alarmada, estaba en la popa, estaba alrededor del barco, estaba gritando de espanto, de miedo. El barco se hundía. Alguien fue corriendo porque andaba viendo que todos estuvieran arriba del barco. Alguien fue a buscarlo, alguien fue por allí y lo encontró. Estaba tranquilo, estaba en calma, estaba descansando en su cama y le dicen: niño, salte porque el barco se hunde, ¿qué, no tienes miedo? Y entonces el niño les dijo: no, dice, porque mi padre es el capitán
Mi Padre es el que maneja este barco, es el que dirige este barco. Qué gran enseñanza, hermanos, amigos, sabiendo que si tenemos a nuestro Padre Dios como el capitán de nuestras vidas, como el capitán de nuestras familias, como el capitán de nuestras mentes, como el jefe que nos dirige, Sí, amén. no tenemos por qué tener miedo. Por último, hay un miedo que nosotros podemos vencer y que con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Hay una historia de un joven adolescente que jugando a las escondidas con sus amigos en un pueblo de costa, en un muelle, allí había barcos atracados, barcos que estaban allí en la orilla del mar, en el muelle. Este muchacho se escondió allí en el barco, no se dio cuenta que era un barco que iba a saltar, que iba a salir. Cuando oye los silbatos del barco que va saliendo, ahí va este muchacho como de unos 12 años, que es un libro de una historia real, un muchacho que se llamaba Luciano, se fue en el barco. Cuando se dan cuenta los marineros, ya el barco estaba en alta mar. No había manera de regresar. El niño, aquel adolescente de 12 o 13 años, sintió miedo y se fue. Pasó muchas aventuras, pero quiero cerrar este mensaje con esta aventura. Ellos estaban descansando en la selva del Amazonas, durmiendo a fuego de intemperie. Y de momento, entre la bruma, alguien le dio un puntapié quedito y lo despertó. Esas selvas son cálidas, no hay frío, duermen a la intemperie. Y lo despertó a aquel muchacho y vio hacia arriba y vio un hombre que no tenía cabeza, y la cabeza la tenía agarrada de los pelos, la traía así en la mano. Y le dice: Luciano, ¿tienes miedo? El muchacho sintió miedo al ver aquello, pero él dijo: no tengo miedo. Y aquellos que a veces, que a nuestro miedo lo volcamos, lo volvemos en valor, aunque nosotros tenemos miedo, pero nosotros decimos que no lo tenemos, porque esa es nuestra naturaleza. No tengo miedo. Pues levántate y sígueme para ver si es que realmente dices la verdad. Estás diciendo que no tienes miedo, ven. Se levantó el muchacho. Dice esta historia que el hombre aquel iba con la cabeza agarrada de su mano y él sin cabeza, atrás, siguiéndolo. Y ahí lo siguió y lo llevó a un lago. Por eso le digo que esta es una historia real. A ese lago que está en el sur del Perú y Bolivia, el lago Titicaca, como les he dicho, para que no piensen que les digo cuentos, que les digo fábulas. Véanlo allí en su internet y van a ver que lo que yo les hablo, que lo que yo les platico, han sido hechos reales. Amén. Llevó al lago ese Titicaca y se metió el hombre en el agua, en ese lago. Se metió y entonces volteó la cabeza hacia atrás, agarrándole la mano, le dijo: ¿tienes miedo, Luciano? No, ya te dije que no tengo miedo. Bueno, pues sigue. Y siguió hacia adelante, rumbo al fondo del agua, al centro del lago. Y el muchacho llegó y se metió en la orilla, tocando el agua. Y más adelante le dice otra vez, voltea la cabeza y dice: ya veo que tienes miedo. No tengo miedo. Y entonces dice: pues sígueme. Y dice esta historia, esta experiencia de este muchacho que después escribió un libro. Dice esta historia que él ya con los pies, el agua ya cerca de la rodilla, que volteó aquel hombre la cabeza en la mano. Le dice: ¿tienes miedo, Luciano? No, ya te dije que no tengo miedo. ¿Por qué tiemblas entonces? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas si no tienes miedo? Y aquel muchacho le dio un razonamiento a aquel temor
que tenían, ciertamente que sí tenían miedo, le dice, es que el agua está fría, dice, y por eso estoy temblando. Podemos dar una solución. Esa era una solución humana, es una respuesta humana, pero gracias a Dios nosotros tenemos una respuesta divina. Amén. Porque aunque estemos temblando y en ese momento de crisis de nuestro cuerpo físico, temblando como sea de miedo, pero podemos clamar al Señor y decir, Señor, como le dijo a aquel hombre que su hijo estaba endemoniado, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Como le dijo el Señor a Pedro cuando se estaba hundiendo, no seas incrédulo, sino fiel. Como le dijo a Tomás cuando no creía en aquel acontecimiento grande, no seas incrédulo, sino fiel. Creo que nos hace falta a nosotros eso. Sí, amén. Ver que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Debemos de confiar en nuestro capitán, que Él va a la dirección de nuestra nave, de nuestro barco. Él va dirigiendo nuestro barco. Aleluya. Oiga este canto. Debemos de confiar en el Señor. Él es fiel. Dice el apóstol San Pablo, porque mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él está listo. Él está listo para atenderlo. Él está listo en el momento que le digamos, Señor, no dudo que nosotros tenemos miedo ahora a la situación que mismo. Yo mismo he tenido miedo. El miedo es una pasión normal, una pasión natural del humano. Pero yo sé que tengo mi capitán. Tengo a mi Cristo que me ayuda, que me sostiene, que me cubre. Dice este coro que si el sol llega a oscurecer, que si no llega a brillar, ese Señor jamás nos fallará. Ese nuestro Cristo no va a fallar. Ese nuestro Dios no va a fallar. Ese capitán nos guiará hasta puerto seguro. Amigo que me escucha, yo sé que tienes angustia, está afligido, está acongojado. Nos rodea días de muerte, pero nosotros tenemos a un Cristo que en la cruz del Calvario llevó nuestros miedos, nuestros temores. Vamos a confiar en Él. Sí, amén. Hay grande angustia, hay gran dolor en este tiempo. Hay una confusión tremenda. La gente está sufriendo de dolor, de angustia, de hambre. A mí me impactó poder ver esa fila tan grande que en Nueva York están haciendo para agarrar un poco de comida. Más de 20 cuadras esperando. A lo mejor ya estamos en los tiempos finales. Amigo. Acérquese al Señor, amigo. Busque al Señor, busque a su capitán, busque a su Padre, busque a su Señor. Aleluya. Yo voy a orar por todos ustedes. Oremos, hermanos, por aquellos que tienen problemas, por aquellos que están enfermos, para aquellos que han perdido sus familias. Aleluya. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Señor, Dios Todopoderoso. Señor,
Mira, Señor, la situación. Jehová, Mira, Padre, Señor, la necesidad. Jehová Santo, Mira, gracias. Señor, la angustia, la aflicción, Señor. Mira, Señor, pues, dales la paz, la calma, dale la tranquilidad, Señor. La resignación a aquellos que han perdido a algún familiar, Oh, Señor, Jehová, a algún amigo. Dales la tranquilidad, la resignación. Tú que eres un dueño, Señor, de la paz, que eres el dueño de la benevolencia. Nunca nos has dejado. Jehová, glorifícate, Dios. Somos débiles, Señor. Somos débiles. Glorifícate, Cristo Santo. Glorifícate, Dios, en cada casa. Toma en tus manos nuestras angustias, las angustias de toda la gente que está escuchando este mensaje y de los que no los van a escuchar. Y aquellos, Señor, que no encuentran la paz, de aquellos que no encuentran una respuesta a sus problemas, Señor. Bendito eres, Cristo. Sé tú la respuesta. Sé tú, Señor, Padre, sí, la Señor. paz. Sé tú, Señor, la resignación. Te lo ruego, Señor. Glorifícate, Dios. Y aunque el sol se llegue a apagar, a oscurecer algún día, y ya no brille, vamos a seguir, Aleluya. vamos a seguir confiando. Vamos a seguir confiando en Dios. No hay otro camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. La vida no hay. Quisiera decirle, Gracias. pero por experiencia les estoy diciendo que el único camino, que la única respuesta, que la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Hermano Contreras. Sí, amén. Gloria a Dios. Damos gracias, hermano Arturo, por este mensaje. Y Dios sea con usted y con su familia y también con todos aquellos, ¿verdad?, que están ahorita en una necesidad urgente. Todavía, pues nosotros sabemos algunas familias que, gracias a Dios, pues estamos bien físicamente y estamos bien económicamente y damos gracias a Dios por ello. Y en este momento vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias por lo que Dios nos proveyó esta semana, porque tuvimos que comer, tuvimos que vestir y no nos ha dejado Dios. Y póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios con este canto de tu fidelidad. Vamos a hablar, a decirle a Dios. Póngase de pie, lo cantamos y damos gracias a Dios por esta semana, por lo que Él hizo. Damos gracias a Dios porque el hermano de Candy ya salió del hospital, aunque necesita todavía más tratamiento. Pero damos gracias a Dios que ya no está ahí. Puede dar gloria a Dios. Y Dios ha sido con nosotros y Él ha sido bueno y nos da para que nosotros ofrendemos. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Con este canto damos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Vamos a ver. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito. Grande es tu
Sus manos agradeciéndole por la vida que nos ha dado esta semana, por lo que Él ha proveído. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable, nadie como tú. Gracias al Padre. Oh Señor, gracias. Gracias Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande. Decimos tu fidelidad, Señor Jesús, es grande Dios, incomparable Padre. Oh Señor, gracias Señor por ese amor que nos das. Gracias Señor, aleluya. Demos gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por todas las dádivas. Gracias porque contestas nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tu amor. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios, para que tú nos oigas? ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que tú contestes nuestras peticiones? Oh, Señor, es por tu amor que tú nos tienes, Padre. Es por tu amor, Padre. Porque tú nos amas, por eso, Señor Dios, estás atento, Padre, a nuestras necesidades y nos das, Señor, lo que necesitamos. Nos provees, Señor, de lo que necesitamos y te damos gracias, Padre Celestial, por la vida que nos das, Señor. Te damos gracias por el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Oh, por la salvación, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en este país, por lo que vas a hacer en el mundo. Te damos gracias, te alabaré, Señor. Oh, bendito te doy gracias, Dios, por lo que vas a hacer en cada persona, Dios, y en cada alma que está escuchando. Yo te doy gracias, Dios. Bendito eres, Padre Celestial, bendito eres, Dios. Solo tú recibes la honra, la gloria, el poder, el imperio y la majestad por los siglos y para siempre. Porque tú eres el alfa, la omega. Tú eres el principio y el fin, oh Dios. Tú eres el que eras y has de venir. Y pronto vendrás por nosotros, Señor. Aleluya, hasta Dios. Oh Padre, pronto será. Y te damos gracias, Señor. Bendito seas, bendice cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, bendícelo con tu paz y tu amor. Cada amigo que nos escucha, oh Dios, que él pueda sentir lo que nosotros sentimos, oh Dios. Aleluya. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Haz milagros, Padre, haz milagros en cada hogar, en cada corazón. Transforma la paz, Señor, aleluya. Da la paz, oh Dios, solamente que esa paz que tú puedes dar. No lo da como el mundo la da, oh Dios. No la da como el mundo la da. Solamente tú puedes dar esa paz que va más allá de nuestro entendimiento, oh Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias,
gracias por tu presencia, bendito, gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Jehová, gracias, Padre. Oh, Señor, gracias, 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 Padre, gracias, Dios. Bendito seas, Señor. Sana, Padre, sana. Restaura, restaura en el nombre de Jesús. Oh, en esos hogares de turbación, Señor, da la paz, Padre celestial. Oh, en esos corazones de angustia, Señor, da tu consolación, Señor. Oh, en donde hay duda, Dios, da, Señor, la confirmación de que tú eres real, oh Dios. Tú eres real y tu palabra es verdad y todo se va a cumplir conforme a tu voluntad. Y la va a estar a derecho, alaba. Oh, bendito Dios, gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, gracias por este servicio. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Padre, por la predicación. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oh, bendito te doy gracias, Dios. Bendice cada hermano, cada hermana. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor, en carpintería. Bendice tu iglesia en el mundo. Y da sabiduría, Señor, a los que nos gobiernan. Dales de tu guianza, oh Señor. Y protege a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tres gracias a Dios, hermanos, y nos despedimos a la de 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y mañana nos vemos. Ayunamos mañana por la situación que está viendo. Que Dios a través de esto la gente conozca de Jesucristo, sea salva. Y el jueves ayunamos cada quien por su familia. Así es que, hermanos, mañana nos vemos a las 7. Primero Dios. Dios les bendiga.